De naturaleza violenta es una película bastante interesante que tiene sus grandes momentos de masacre y mucha sangre. Una película que puede dividir las críticas, pero realmente es buena. Acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. De naturaleza violenta es un slasher totalmente distinto que busca su originalidad en algunos aspectos, pero que dejó mucho más por desear. La película está decente y tiene su esencia sobre el suspenso y el horror. El director Chris Nash realizó un buen trabajo y se basó en otro punto cinematográfico para tener un enfoque diferente y aportar otro granito de arena para el género. La película se caracteriza por ser lenta y demostrar la naturaleza en todo su esplendor, brindando ese enfoque a la importancia de la misma, además de reflejar su gran belleza. Tendremos escenas que acompañan a nuestro protagonista todo el tiempo, tratando de ver las cosas desde su perspectiva y el cómo argumentar los movimientos del mismo. De naturaleza violenta nos presenta a Johnny, un personaje con un diseño muy decente y al mismo tiempo con mucha inspiración de Michael Myers y sus películas de Halloween. También podemos sumar a Jason por las cintas del Viernes 13. Acá nuestro amigo zombie busca la venganza por un objeto muy importante para él, siendo así la premisa para esta producción. Chris Nash nos ofrece un guión sencillo, eficaz y con sus momentos interesantes. No es algo tan sorprendente, pero para cualquier fanático del slasher vale la pena darle una oportunidad. Esta es una película que divide las críticas de manera rápida, incluso a muchos espectadores puede no gustarle, ya sea por su lentitud y no tener esa acción frenética como otros clásicos del horror, por ejemplo Scream o La Masacre de Texas. Aún así tiene la esencia de un buen slasher. De naturaleza violenta se puede considerar un homenaje a todas esas cintas que marcaron un antes y un después en el apartado del horror. Cabe destacar que en todo momento la cinta nos regala un sonido de la naturaleza espléndido. Cada pisada, cada animal, cada ruido se escucha increíble. No posee una banda sonora y quizá te puedas llevar una sorpresa. Esa manera de darle todo el énfasis al sonido de la naturaleza va de la mano con la perspectiva que quiere brindarte el director, de manera que te sientas aún más conectado con la película. Además podemos incluir que la escala 4/3 queda fenomenal con todo este argumento. Ahora bien, esto que acabo de mencionar es posiblemente lo que a muchos no les gusta de la película, ya que quieren ver más acción y menos enfoque sobre el caminar de Johnny. A diferencia de otros slasher, acá tenemos la cámara junto al protagonista, dejando todo el rol de los jóvenes a un lado, ya que normalmente ellos son quienes más sobresalen en sus expresiones, gritos y el miedo. Acá la finalidad es darle todo el protagonismo al asesino. Es por ello que no hay un actor sobresaliente, memorable o que hagas conexión con algunos de ellos, solamente están allí para el beneficio de la trama. De naturaleza violenta posee unos aspectos muy buenos y con un trabajo muy notable, como lo son la fotografía, algunos efectos especiales, los enfoques de cámara, la puesta en escena y el maquillaje. Cada uno de ellos tiene su gran mérito y es notable el esfuerzo en cada escena. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. En el enfoque de las muertes, de naturaleza violenta no destaca como se esperaba. Aún así tenemos una escena bastante memorable y que vale la pena ver de nuevo, siendo esta la mejor de toda la cinta y no tengo dudas de que te llegará a impactar. Incluso ese manejo de cámara fue brutal para darle más grandeza a la muerte. Creo que acá es el punto más alto de la película y repito, vale la pena. Con respecto al desenvolvimiento de toda la historia, puedo agregar que tuvo sus guionazos en algunos momentos, y el porqué de la venganza por parte de nuestro prota fueron argumentados de manera decente. Una historia contada en un giro de 360 grados que crea la atención en el espectador por saber qué pasará. Ese aspecto le agrega otro plus a la película. La reflexión sobre el vínculo con objetos importantes de nuestra vida acá se lleva al horror, siendo la motivación de nuestro amigo Johnny. Además, la supervivencia e importancia de la naturaleza es vital. La película tiene muchas incongruencias y errores de continuidad, pero no arruina la experiencia. El argumento sobre la historia está bien hecho y no está exagerado del todo. También ese último tramo tuvo sus grandes momentos, cada vez la tensión aumenta y estás a la expectativa de qué va a ocurrir. Es importante mencionar que se puede apreciar el talento del director y que tiene potencial para mejores entregas. Si te gustan este tipo de películas, ¿qué esperas? Dale una oportunidad. Claro está que pudo ser muchísimo mejor, pero para hacer una cinta de bajo presupuesto es más que aceptable. La esencia de los slashers clásicos está en de naturaleza violenta. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 6. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta cinta. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.